Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, programa que, como casi todos los miércoles, bueno, pues se va a componer de una mesa de debate, de análisis y de tertulia, 3 temas sobre la mesa con 3 invitados. Bueno, tenemos que excusar la presencia de uno de los invitados, Enrique Gallar, que nos ha avisado, nada, pues tan solo hace 15 minutos de que, bueno, por razones mayores no podía participar en el programa, con lo cual, bueno, pues aquí, como en el Real Oviedo, tenemos plantilla amplia. Hemos tirado de banquillo y hemos hecho que uno de los integrantes del programa Juegos de Poder, que ha finalizado hace escasos minutos, bueno, pues incorpore a esta mesa, con lo cual agradecemos su presencia, igual que agradecemos también la presencia de nuestros otros 2 invitados, que paso, por tanto, a presentarles a los 3. Por este lado, Salustiano, coronel retirado del Ejército, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Por el otro lado, Iván Mayada, profesor de Historia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, bueno, como decíamos, José María Rodríguez, profesor de Historia también. Buenas noches y gracias por el doblete. En este caso, hay que tirar de banquillo, es lo que tiene, hay que tirar de cantera, es lo que tienen los equipos pequeños, que cuando fallan los titulares se tira de cantera, en este caso. Bueno, 3 temas a debate sobre la mesa. Bueno, pues por una parte, Cataluña vuelve a pedir un referéndum, o si hablamos más en propiedad, los grupos independentistas en Cataluña piden de nuevo un referéndum del cual conocemos hoy por prensa un informe del Senado en el cual se señala que la nueva amnistía puede motivar futuros actos insurreccionales. También hablaremos de ese coste que ya llega a los 17 millones de euros que cuesta todo el sistema de pinganillos en el Congreso para que sus señorías, cada cual, pueda expresarse en la lengua que quiera, pero sean traducidos todos al español, que parece ser que es la que todos entienden. Bueno, pues según publica el diario La Razón, con ese dinero se podría construir un colegio, un instituto y un centro de salud. Si tomamos como ejemplo la ciudad de Oviedo, podríamos ir a cualquier barrio y preguntar si quieren un colegio, un instituto, un centro de salud, o que sus señorías hablen por los pinganillos, o se les entiendan o se comuniquen con los tan traídos y llevados pinganillos. Y finalizaremos con la visita que está realizando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bueno, pues muy lejos de España, por estas zonas de Arabia Saudí y todos esos lugares. Bueno, pues parece ser que España pedirá el reconocimiento del Estado palestino. Malta presentará este mes la candidatura, aprovechando que preside el Consejo de Seguridad. Bueno, vamos a conocer cuál es la opinión de nuestros 3 contertulios, pero vamos a ir al principio. Cataluña o los grupos independentistas piden un referéndum. Ese referéndum tendría que realizarse con todo el censo nacional, pero ojo a lo que decía Felipe González, cuidado cuando se hace un referéndum, porque puede salir lo que tú no quieres, en este caso. Bueno, no sé quién quiere comenzar. Salustiano, Iván, José María. Salustiano, por ejemplo. Venga. El referéndum. Sí. Esto es desde mi punto de vista, analizándolo desde un punto de vista puramente político, ajá, yo creo que ya es una escenificación de las elecciones en Cataluña. Sí. Es la posición de ERC, que ha quedado un poco disminuida su visibilidad pública por el efecto tsunami Puigdemont, ¿no? Y quiere coger cacho, digamos, en la escena política. Entonces hace esta escenificación, lo cual es curiosa, que la propuesta se hace a través de un centro de estudios de autogobierno, un instrumento que tienen ahí, que da una serie de instrumentos jurídicos para enmarcarlo no dentro de un referéndum como el que tú acabas de citar a nivel nacional, sino una fórmula que va en el artículo 92 de la Constitución, una especie de referéndum consultivo, ¿no? Sin carácter vinculante. Sí. Pero curiosamente, en la anterior vez que ERC había dado la propuesta esta del referéndum hace unos años ya, en aquel tiempo pedían que el caso de que hubiera unos resultados tenía que ser por encima del 55% de síes, sí, y más de un 50% del censo. En este caso se tiene que circunscribir solo a Cataluña, es el dato que dan, y sin umbral mínimo. Claro. O sea que votan 3, y lo que 2 dicen que sí, y entonces es válida el asunto, ¿no? Claro. Entonces quiere que Cataluña sea un Estado independiente. Esa es la propuesta de referéndum para la independencia de RC. Contrarrestar el efecto Puigdemont, desde mi punto de vista, y sobre todo probar una vez más
en la política fake que se está dando en España un día sí y otro también, con una continua manipulación de los efectos legales de las cosas que se pueden aprobar. En la amnistía es una gran contradicción en sí, toda la proposición de ley, y en este caso pues sería otra arquitectura jurídica liosa, que nos tendría entretenidos con este asunto un tiempo largo, pero que puede suscitar en un momento dado, aunque ahora hay un rechazo de plano oficialmente por parte del gobierno de Sánchez, pero pudiera dar juego para lo que resta de legislatura con respecto al pacto de investidura, porque en el pacto de investidura no sabemos exactamente en este aspecto qué es lo que se ha comprometido el gobierno actual. Claro. Bueno, vamos con Iván y con José María. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que el lema en este caso es como aquel lema tan ambiguo que tenía el PSOE con respecto a la OTAN, que era OTAN de entrada no, que no se sabía si era que no querían entrar o que de entrada no, luego ya veremos. A mí me da que sí que vamos a tener un referéndum o al menos una consulta a la ciudadanía, no de toda España, desde luego sí de Cataluña. Otra cosa es, como decía Salustiano, la participación que se requerirá o la legitimidad que se le pueda achacar o no. Pero vamos, estoy convencido de que habrá un referéndum, de que el gobierno lo intentará vender, camuflar, soslayar de la mejor manera posible y de que la oposición hará lo que buenamente pueda en los tribunales, y como la justicia en este país funciona como funciona, nos pasaremos una legislatura entera, habrá acabado la legislatura, habremos celebrado la consulta, habrá dado más alas todavía a los independentistas y habrá dado 4 años más a Sánchez de la Moncloa, o 2 o 3, dependiendo de cuándo lo hagan. Antes de la tertulia hablábamos fuera de cámara de una serie de libros sobre Rusia. Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho que es de Peter Pomerance, un politólogo, periodista británico, que es La era de Putin. Nada es verdad y todo es posible en la nueva Rusia. Bueno, pues yo a veces cambio Rusia por España y Putin por Sánchez y me parece que juegan al mismo juego, porque ha sido habitual que cuando un presidente de gobierno en España se consolida en el poder, más allá de la primera legislatura, tiende a confundir, le pasó a Felipe González, le pasó a Aznar, tiende a confundir gobierno con partido, pero es que en este caso tienden a confundir ya no un gobierno con partido, sino partido con Estado, y desde luego tenemos un gobierno contra el Estado, valga la redundancia, que intenta eso, fagocitar todas las instituciones del Estado con tal de perpetuarse en el poder unos meses más, unos años más, unas malas semanas más. Entonces, si la pregunta es si tendremos referéndum, bueno, pues no me cabe duda de que tendremos referéndum. Antes de las elecciones no íbamos a tener amnistía y después del 23 de julio tenemos amnistía. Sí. Antes se decía una cosa, después se dijo la contraria. Entonces, sí, tendremos referéndum. Habrá referéndum, en opinión de Iván Mayada. José María. Bueno, sí, mira, yo coincido en buena medida con lo que opinan mis dos compañeros y tal. A esa pregunta le doy casi la misma respuesta que tú, porque probablemente y desgraciadamente tendremos algún tipo de referéndum llamado de una u otra manera, que en Cataluña el gobierno, para satisfacer a sus socios, querrá hacerles creer que es un auténtico referéndum, y al resto de España, al resto de los españoles, querrá decirnos que no es tal referéndum, que es una especie de consulta paripé sin ninguna intención vinculante, más o menos como una especie de pasatiempo y tal, pero que da igual, todo será hecho con el objetivo por parte del presidente nuestro, Pedro Sánchez. Pero eso es dar por sentado que todos los españoles son idiotas. Bueno, eso es lo que piensa el presidente del gobierno. Estoy convencido de ello, desde mi punto de vista. Es lo que... Correcto, yo puedo tratar de convencerles a ustedes tres que esto no es un boli. Hombre, desde 2018 a algunos ha logrado convencerles de que son idiotas y a otros se nos ha quedado cara de idiotas. Sí, efectivamente. Un poquito. Vamos a ver. Hay un punto de vista jurídico, por centrar un poco este informe, que es un informe de 75 páginas, lo leí esta mañana, y el del director de estudios de autogobierno, este instrumento jurídico, habla de que ahí empiezan ya con el encaje constitucional, ¿no? Entonces, se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional, no sé si os acordáis, la sentencia en relación cuando el Parlamento catalán se declaró soberano, entonces un recurso de inconstitucionalidad y hay una sentencia. Esa sentencia dice que el derecho a decidir podría ser objeto de interpretación constitucional. Y en esa frase es la que meten en ese informe para decir que este
referéndum consultivo para asuntos, decisiones políticas, como dice la Constitución, de especial trascendencia, no choca pues, con la soberanía nacional que reside en el pueblo español, que lo dice el título preliminar. Aquí hay una cosa jurídica importante, que es que el título preliminar de la Constitución, digamos, es lo mollar de la Constitución en cuanto a las verdades del catecismo, ¿no? Es decir, que son difícilmente cuestionables, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí van buscando por articulado, en el 92 concretamente, sí, que da esa vía libre a este tipo de consultas. Este tipo de consultas tienen un peligro tremendo, porque son armas que carga el diablo, ¿no? Porque una mirada hacia otro lado, que no pasa nada, simplemente es preguntar, ese tipo de teatralización política para que la gente se exprese, diga lo que piensa del plan de la Vega, de tal, la participación ciudadana llevada al extremo de que se puede consultar todo. Pero claro, estamos consultando asuntos que inciden directamente con el título preliminar de la Constitución, articulado. 3 preguntas con respecto a este tema para los Mire, tres. Perdona, y si me dejas un poco ampliar la respuesta. Sí. Cuando tú me decías, es que nos toman por tontos, yo ya me di cuenta que nos toman por tontos en la época de la pandemia, cuando todos los días nos vendían unas motos difíciles de tragar, pero la opinión pública se las tragaba alegremente. Nos decían que había una comisión de expertos que era la cual se consultaba para dictaminar todo, y luego ni había expertos, ni había comisión, ni había nada. Y las mascarillas y tantas cosas que bueno, fue un poco que se nos rieron en la cara, ¿no? Un poquito. Bueno, 3 preguntas para los 3 contertulios. La primera, ¿en realidad quieren ser independientes? El nacionalismo es una ideología terriblemente tóxica para la convivencia, como ideología política. No identifiquemos nacionalismo, yo soy muy estricto con el término, con el concepto del patriotismo. Son cosas absolutamente distintas. Yo el nacionalismo lo veo más con un enfoque puramente de frentismo en la convivencia. Entonces, no es que sea posible que quieran la independencia, es que es una ideología política. Sí, no, pero igual formule mal la pregunta. ¿Qué les sale más rentable, ser independientes o amenazar con querer ser independientes? Hombre, el objetivo de todo nacionalista, independentista, secesionista es llegar al objetivo estratégico, que es la independencia. En el juego de llegar, pues está su visibilidad política y su red clientelar. Porque si cualquier partido coloniza las instituciones, unos más que otros en función de su ideología, es que el nacionalismo es pura institucionalidad. O sea, el nacionalismo entra en una sociedad y o eres nacionalista o no eres nadie. Eres el enemigo a batir, aunque seas de la misma sociedad. Entonces, ese es el verdadero peligro que tiene esto, que confronta la convivencia de una forma muy dura. Entonces, yo siempre cuando hablo de política con la gente, le digo, ¿a qué partido hay que votar? A veces que me preguntan tal, dije, yo a cualquier partido que identifique cuál es el problema principal que tiene nuestra sociedad. Aparte de los efectos económicos y tal, el principal problema que puede tener una sociedad es la convivencia. Todo lo que ataque la convivencia hay que combatirlo. Si un partido combate eso, tiene ya, para mí, mucho ganado desde un punto de vista ideológico. Entonces, es identificar eso. Lo que no vale es hacer un discurso público con respecto a estos temas de apaciguamiento, que aquí tengo 2 historiadores a mi lado y pueden decirnos lo que significa el apaciguamiento con los monstruos, ¿no? Con los monstruos que además se les ve venir, porque no es un tema... Entonces, en España estamos viendo venir de una forma muy contemplativa y muy generosa, yo es un concepto que lo maldigo muchas veces, de la maldita democracia no militante, ¿no? O sea, ¿vale? Una democracia es no militante, se permite todo hasta cierto punto. Lo que te anula la convivencia no lo puedes permitir, no lo puedes hacer democrático. El nacionalismo yo creo que es antidemocrático, como ideología política. Traslado la misma pregunta a Iván y a José María. ¿Les sale más rentable ser independientes o amenazar con quiero ser independiente? Hombre, yo coincido un poco con Salustiano en el sentido de que a ellos les interesa tener un chivo expiatorio al que cargar las culpas de todos sus males, porque sobre todo eso lo hemos visto a lo largo de la historia, cada vez que se busca un chivo expiatorio es para expiar tus propios pecados, porque no quieres hacer autocrítica o reconocer tus propias faltas. Y en ese sentido, en tanto en cuanto les vale para aunar a determinados sectores de la sociedad catalana frente a un enemigo supuesto común y a la vez a ese enemigo común sacarle los cuartos, como se dice vulgarmente, le resulta rentabilísimo.
rentabilísimo. Sobre si quieren ser independientes, siempre se dijo que los nacionalistas catalanes aspiraban a ser el Israel del Mediterráneo occidental y a convertirse, pues eso que siempre decían ellos también, muy despreciativamente, de que Barcelona era Europa. Como si el resto de España, compartiendo un poco ese pensamiento de los franceses de que África empieza a los Pirineos. Es exactamente lo mismo. O sea, es una visión, como decía Salustiano, excluyente, supremacista y que, desde luego, con la que no se puede contemporizar. Contemporizar con eso es darles los Sudetes o darles Crimea o acabar dándoles la mano y que te tomen el brazo. Entonces, como decía Churchill, no quisisteis evitar la guerra con el honor y ahora no tendréis ni honor y tendréis guerra. Entre el deshonor y la guerra habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. ¿Les sale rentable ser independientes, querer ser independientes? A ver, ¿O una vez que sean independientes, ahora ya no hay dónde sacar? Yo creo que ellos, en la situación actual, que ya se prolonga durante décadas, prácticamente desde el inicio de la transición, en la cual esa actitud, viven muy cómodos en esa actitud de protesta permanente, de disconformidad permanente, de exigencia permanente, viven cómodos en esa actitud de estar en contra de España, pero dentro de España, porque España es una casa grande de la cual se pueden extraer y obtener muchos recursos, muchas ventajas. Ellos, como clase política, sobreviven así y luego van extorsionando a todos los gobiernos que hubo desde Adolfo Suárez hasta hoy. A los que se dejan extorsionar más, como este, los extorsionan más; a los que se dejan extorsionar menos, los extorsionan menos, pero de todos se sacan y de todos se obtienen, ¿no? Yo creo que ya hubo generaciones enteras de nacionalistas que se murieron sin ver ese objetivo teórico de la independencia alcanzado, pero que vivieron muy bien en este estatus. En esta pelea continua. ¿No? Aprovechando que hay dos historiadores en la mesa, en su día ya fueron independientes, se pasaron a Francia y la experiencia creo que fue terrible para ellos, ¿no? Sí, porque se impuso la Realpolitik. Porque en España lo que hacemos es subordinar unos intereses de partido a los intereses del resto de la nación. En Francia, en cambio, hacen lo contrario y no les dolía prendas en aliarse con los protestantes frente al bando católico en la Guerra de los 30 años, que es en ese contexto. Y descubrieron que era mejor estar con España que estar libres o incluso que depender de Francia o de cualquier otro territorio. Entonces sí, la experiencia fue mala, no, diría que incluso traumática. Que prácticamente rogaron volver al seno de España. Y yo siempre digo lo mismo en este sentido. Habría que dejarles un mes, febrero, que es un mes corto, que fueran independientes, a ver si realmente eran capaces de pagar los salarios a todo el funcionariado, de pagar las pensiones, y a ver si seguían manteniendo su cuota y su nivel de importación y de exportación. Y no pasaba como pasó en muchos países del este de Europa cuando se deshizo la Unión Soviética y de repente el PIB cayó entre un 25 y un 50%, dejando abocados a la miseria durante 20 años prácticamente hasta la actualidad a esos países del este de Europa. Entonces a mí me gustaría eso, que los catalanes prueben un mes, ya que no quieren recordar su perspectiva y su trayectoria histórica, que prueben un mes la experiencia de la independencia y cuando al segundo mes, para mantener ese estado ficticio, vean que tienen que pagar el triple o el cuádruple de impuestos porque ya no hay un papá Estado que está con las arcas abiertas dando dinero a las puertas, entonces les pasaría como en el siglo XVII y volverían rogando y pidiendo perdón por sus pecados. A ese episodio al que tú haces referencia, que tuvo lugar en la década de 1640, durante el reinado de Felipe IV, fue la famosa rebelión de los segadors. Ellos en un momento dado entregaron su soberanía al rey de Francia. Creyendo que, bueno, que así que su independencia de España aquí iba a estar garantizada. Salían del amparo de una monarquía, la monarquía nuestra, española, que en aquel tiempo se decía, bueno, haciendo una traslación un poco no muy afortunada, que era federalista, que reconocía, bueno, pues fueros pactistas y privilegios a los territorios, a la monarquía más centralizada y más absolutista de Europa, que era la monarquía francesa. Que, entre otras cosas, es la monarquía que acabó con todas las lenguas regionales que había en Francia, dejando solo como lengua vehicular el francés, exterminando prácticamente el resto. Mientras que el catalán, oye, de tan malos somos, pues se conserva. Entonces, haz de cuenta, si el rey de España nuestro, Felipe IV, que era nuestra monarquía aquella de los Austrias, era pues eso, tenía fama de ser pactista
mal llamada federalista y tal, que respetaba los fueros de cada reino, les parecía tiránica, que no les iba a parecer la monarquía más absolutista de Europa del Rey Sol. Entonces, bueno, no tardaron en regresar a casa en volver. al darse cuenta de dónde se habían metido. Bueno, la segunda pregunta es la siguiente. Si el referéndum fuera a nivel nacional, ¿se correría el riesgo de que haya un hartazgo tan grande que dijeran, sí, mira, iros de una vez? Yo el otro día vi una entrevista de una ínclita política, ya pasada de moda, gracias a Dios, que soy absolutamente crítico con ello, que es Celia Villalobos, una política nefasta. Y decía eso, que ella votaría que se fueran, y que estaba cansada de lo que... Ese sería el mayor de los éxitos de los nacionalistas, que no fuéramos capaces, como sociedad, de tener la tenacidad de las convicciones y reaccionar. Estábamos hablando antes de que era una sociedad española muy contemplativa, incluso muy generosa en todas estas cosas que estamos hablando, en la ingente cantidad de recursos que se van, no solo en Cataluña, en el País Vasco es un escándalo, del cupo y del concierto, vamos, eso es una lectura constitucional, y que sean partidos de izquierda fundamentalmente los que mantienen esa desigualdad como si fuera lo mejor del mundo, ¿no? Incluso internacionalistas, los de Podemos y gente de esta que tiene una estructura más comunista. Entonces, yo diría que la parte puramente de reacción social se tiene que dar, y los políticos tendrán que representar eso de alguna manera. Yo creo que el chicle ya está absolutamente estirado y esa paciencia no se va a colmar en ese sentido, porque eso sería, yo creo que, un efecto muy favorable para las tesis nacionalistas. Debemos mantener el tipo, tratar de convencernos de que nuestro Estado de Derecho tiene instrumentos y tiene profesionalidad lo suficientemente potente desde el punto de vista de las convicciones para mantener esta lucha, ¿no? Que se está dando, aunque creamos que no, aunque los intentos del Ejecutivo son muy fuertes, ¿no? Y del Legislativo por anular todo este tipo de capacidades, pero yo creo que la sociedad en un momento dado plantará cara y no se dará esa posición, porque esa posición creo que sería muy favorable para las tesis secesionistas, es decir, ya me he cansado de hacer lo que queráis. No, es que en Cataluña, el territorio llamado Cataluña por el maravilloso estado de las autonomías, viven españoles, o sea, que son españoles el Estado, el que está allí, y todo lo que hay allí desarrollado institucionalmente es el Estado, ¿no? Entonces la parte de abandono, ya no de la propia sociedad en su conjunto, sino pensando en los que allí viven y están sojuzgados, porque hay que vivir el día a día de un gobierno autonómico nacionalista, para saber cómo puedes acceder al acceso a la función pública, el encontrar y las vericuetos que hay que tener, ¿no? Es mucho más clientelar que el resto del Estado. Claro. Este tipo de connotaciones puramente ideológicas. Yo creo que hay que resistir el envite. ¿Hay riesgo de hartazgo? No, yo estoy convencido de que no. Estoy convencido de que habría muchos españoles en Albacete, en Zamora, en Soria, en Zaragoza, que no irían a votar. En caso de que hubiera un referéndum, dirían, son cosas de los catalanes, a mí esto no me importa. Pero estoy convencido de que el 80% de los españoles, incluyendo los catalanes, irían a votar y votarían que no. O sea, que sería una minoría, como dice Salustiano, es que como máximo hay un 50% de independentistas en Cataluña, como máximo. Como máximo. El resto del territorio español no está orlado de movimientos independentistas. Ni siquiera en Galicia hay un movimiento independentista fuerte, como demuestran las últimas elecciones, con una mayoría absoluta del PP. Ni siquiera yo creo que los socios vascos irían a votar a favor de la independencia de Cataluña, temiendo que se les acabara el chollo del famoso cupo vasco. Entonces yo creo que mayoritariamente la población española votaría que no en caso de un referéndum. Además yo creo que bastante aplastantemente. Sales de Asturias, y en Asturias no tanto porque tenemos un componente más de izquierdas, una tradición más reivindicativa desde ese punto de vista, pero el sentimiento nacional, el sentimiento patriótico en el resto de España es un sentimiento muy fuerte. Muy fuerte, y que crece sobre todo entre las capas más jóvenes de la sociedad. Lo ves en los adolescentes, lo ves en los niños, lo ves en gente de 20 y pico años,
que cada vez se rebelan más contra este estado de cosas en el que les dicen lo que tienen que pensar y en lo que tienen que creer y lo que es bueno y malo y en el que dirigen sus mentes sin dejarles opción a ellos a pensar, a discernir, poder pensar, a sí. poder decidir ellos Lo que que quieren ser o lo que quieren sentir en este caso. Entonces, tú te vas a Madrid y el sentimiento nacional patriótico es abrumador por parte de la derecha y por parte de la izquierda. Si vas a Castilla-La Mancha, exactamente lo mismo. Si vas a Andalucía, lo mismo. Si vas a Extremadura, lo mismo. Yo he visto un Barça-Madrid en un pueblo de Cádiz, donde cada vez que salía Guardiola en televisión, bueno, se acordaban de su madre por activa y por pasiva. Y no era porque fueran madridistas. Entonces, eso está muy presente. Y estoy convencido de que hay mucha gente que iría a votar, porque además también es algo muy nuestro. Ir a votar no por lo que queremos, sino porque a aquel no le salgan bien las cosas que quieren. Sí. Eso también es muy Caín y Abel, que es, en definitiva, nuestra historia. Muy hispánico. ¿Habría hartazgo por parte? ¿Se correría el riesgo de...? Coincido en parte con lo que dice el compañero Iván y en parte no. El peligro del hartazgo yo creo que en algunos círculos y en algunos estamentos existe. Y iba a ser un hartazgo o un sentimiento promovido, quizás interesadamente, por algunas fuerzas de estas de izquierda que tú mencionabas antes. Los nacionalistas, por supuesto, lo intentarían promover y tal, pero luego tendríamos que contar, como tú también bien dices, con el sentir del pueblo llano español que hombre, esperemos que se terminara imponiendo y la gente, por una vez en la vida, se tomara en serio las cosas de comer y plantara cara a esa situación, y si hubiera que votar, pues todo el mundo votara en pro de la unidad de España. Además hay que hacer un ejercicio de reflexión. Desde luego ni PP ni Vox, por muy extremista que fuera Vox y que dijera, vale, pues iros, van a pedir el voto a favor de la independencia. El PSOE no va a pedir el voto a favor de la independencia. Puede que en Lérida lo pida, pero no va a pedir el voto a favor de la independencia en Cádiz, en Albacete, en Castellón. Entonces son fuerzas muy mayoritarias, esas tres aunadas, que nos queden un montón de grupúsculos pequeños, nacionalistas de izquierdas. Podría ponerse de perfil en algún momento también, yo no sé, yo no confío nada tampoco en los partidos. Ya, pero una cosa es, yo creo, Sánchez, y otra cosa es el PSOE, sobre todo a nivel regional. Pero escucha, ¿existe el PSOE al margen de Sánchez, tú crees? Cada día menos. Bueno, sí, también es verdad. Pero ahondo en esto. Sí, estamos en el sanchismo. En esta época de internet, redes sociales, todo esto, sale una plataforma que se llama, por ejemplo, Que se vayan de una vez, y se le empieza a dar bola al que se vayan de una vez, y que se vayan de una vez, y que se vayan de una vez, y hay mucha gente que, pues, que se vayan de una vez. No, eso demoscópicamente tiene poco recorrido, como dice, tiene poco recorrido, no solo por las generaciones jóvenes, como tú bien dices, que tienen una actitud, se calcula entre los 18 y los 35 años, el voto ahí varía, sería sorprendente los resultados electorales que viéramos ahí. Entonces, yo creo que no, yo creo que esa capacidad de tsunami que puedan tener en un momento dado, el que sean generaciones o que las redes sociales tengan un efecto arrastre, no demuestran claramente que en asuntos de esta entidad pueda tener una influencia tan importante. Vamos a poner un caso concreto. El candidato que mejor campaña hizo en redes en Oviedo en las pasadas elecciones municipales, el candidato de Foro, Carlos Suárez. Carlos Suárez, Sin duda. En Twitter sacó el 90% de los votos. Espectacular. No tiene ningún concejal. Fue una campaña además... Pero también te pongo el contraejemplo. Nunca los ingleses pensaron que el Brexit les iba a salir lo que les salió en el referéndum. Fueron al referéndum y salió lo que quien promovió el referéndum no quería. El error fue proponerlo. Por Claro, eso digo que cuidado, la dinámica... Cuidado cuando pones un referéndum. Efectivamente, eso sí, estoy totalmente Venía de ganar acuerdo. un referéndum en Escocia. No, pero es que las armas las carga el diablo. Claro. Esto, el problema es la dinámica. O sea, si vamos hacia esa dinámica, estamos jugando con una bomba de relojería. En el caso del Brexit fueron décimas. Estamos 0,7 me parece que fueron. Y después la propia sociedad se rebeló contra el resultado claramente. A porque buena hora. hubo una cantidad de figuras de primer nivel diciendo, ¿dónde nos hemos metido? ¿No? Sí, pues aquí estamos. Pero el problema es que el voto de la figura de primer nivel vale tanto como el voto del que menos Claro, nivel pero tiene había mundo. que preguntar a David Cameron, que fue el actor fundamental de este, iba a decir una palabra un poco grosera, de sin Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de estructurar la convivencia de esa manera. Entonces,
que afronte las consecuencias, pero claro, no las afronta él, las afronta la sociedad. El resto. Bueno, la tercera pregunta... Mira, perdona, Juan, iba a decirte yo. Coincido con mis los compañeros y tal, en que quizás la gente joven, yo que tengo contacto con la gente joven, los veo como los más posicionados hoy en día en pro de la unidad de España, que tienen un sentimiento, bueno, vago, pero cierto de lo que es el patriotismo y tal. Pero en ese referéndum y tal, sé si quién a lo mejor participaría de esa postura de, venga, que se vayan, da igual, esto no importa. La cohorte de gente, sobre todo las señoras estas entre 60 y 70 años, lo que antes se llamaba marujas y ahora se llaman charos, de forma así un poco... Sí, bueno, a mí me da la risa también. Esa gente votaría que siguen, que marchen, da igual y tal. Bueno, no lo sé. La tercera pregunta con respecto a esto. Hoy hemos asistido a la llegada de Luis Rubiales al aeropuerto de Barajas. Allí estaba la Guardia Civil esperándole, le cogió, detenido. Después fue puesto en libertad, pero de mano fue detenido. La llegada, el advenimiento de Puigdemont a España, ¿podría esperar la Guardia Civil y decir, muy bien, has llegado detenido, o esa imagen jamás se vería? Tenemos que ver jurídicamente cómo estaría la situación en relación con el trámite de la ley, de la proposición de ley de amnistía, en qué condiciones podía venir o no venir, y si él decide venir para que le detengan, se podría dar, claro. Si viene hoy, lo detendrían. Hoy. Si viene hoy le detendrían, ¿seguro? Sí, vamos, ahora mismo no. La proposición de ley está en el Senado, no está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Yo apuesto ahora mismo todo lo que tengo a que no le detendrían. Es principio de legalidad, ¿cómo no lo van a detener? No le detendrían. En una política de apaciguamiento no le detendrían. No, pero es que eso el Poder Judicial no lo puede hacer. O sea, eso lo puede hacer un político, pero, quiero decir, vamos a ver... No le detendrían por el mismo procedimiento que le dejaron escapar. Bueno, vamos a ver, decimos que le dejaron escapar o consiguió convencido. escaparse. Vamos a ver. Que a un presos, Estado no se le escapa. Escucha, hay presos que se escapan de la cárcel. Sí, pero no son bien, presidentes y de la... en este caso, pensando, digamos, de una forma inocente, podemos pensar que la salida de Puigdemont de España fue una salida que él habilitó y le salió bien. Pero en el caso de vuelta... vuelta... interrumpo, Sebastiano. Sí. Ni entiendo cómo escapó, ni entiendo que no lo hayan traído desde Europa, ni entiendo que el día que pise el territorio nacional no lo vayan a detener. Ahí pasamos, pues te lo explico, no, porque es difícil de explicar, pero vas a comprender exactamente lo que es el derecho europeo, el derecho prioritario y el derecho de los Estados, que mientras no haya un derecho preeminente que diga búsqueda y captura, se le detiene en el espacio donde está, no puedes actuar sobre él. Entonces eso es un principio de legalidad que se sujeta. Ellos sí que han sabido situarse en los países que daban mejores condiciones para mantener esas situaciones, ¿no? Donde han ido concretamente Puigdemont. Pero en el caso de volver hoy, es que es un principio de legalidad. O sea, no hay una ley que habilite que pueda estar una persona en busca y captura en la calle sin ser capturado, ¿no? Me recuerda mucho las palabras de Salustiano, ahora mismo me recuerda mucho, y José María lo recordará, en aquella época de cuando días antes del referéndum con las urnas aquellas, ¿recuerdas que una persona que conocemos, José María y yo, dijo, esto es imposible, ahí hay un coronel de la Guardia Civil que se reúne con el jefe de los Mossos, lo pone firme y no hay referéndum porque el de los Mossos tiene que obedecer lo que diga el coronel? Ni obedeció, ni dejó de obedecer. El 155 se aplicó, digamos, en un grado light, ¿no? Porque es decir, que se podía haber... ¿Te acuerdas? Sí. Basta que el coronel de la Guardia Civil va a decir... Es que es muy posible, pero es que el coronel de la Guardia Civil es un instrumento... Dijo. Es un instrumento del Estado. Entonces, el coronel de la Guardia Civil o la estructura jurídica que tenga que actuar no puede hacer nada al margen de la ley. Y lo que se hizo, dentro de las condiciones caóticas del momento, fue lo que el Estado permitió que se hiciera, pero podía haberse hecho muchísimo más, quiero decir, o muchísimo menos. Bueno, en este caso no podemos poner en los hombros de un coronel de la Guardia Civil estoy poniéndolo como ejemplo. Pero como ejemplo, o sea, Rubiales ha venido hoy y lo que no ha habido, no hay una orden de detención dada por un juez para detener a Rubiales. Rubiales está sujeto a una investigación judicial que ha orquestado un tribunal, un juzgado de Majadahonda, creo, de Pozuelo, y entonces la juez, que es una juez, en este caso no ha dictado una orden de detención, simplemente está en la Guardia Civil como policía judicial, en este caso la Unidad Central Operativa está haciendo su trabajo. Esta persona no está en España, pues bueno, se actuó allí.
en Dominicana, Sí, sí, ojo. sí, sí. O sea, que el trabajo se está haciendo. Llegó aquí, no se le detuvo, se le retuvo, por decirlo de manera, el tiempo necesario para seguir con la investigación. Después se deja en libertad, no sé qué juez mañana venga y diga, no, este señor, que pasará dentro de X tiempo, tendrá que ir a declarar y el juez decidirá. Correcto. En el caso de Puigdemont sería lo mismo, vamos, si no seríamos... Hemos tocado muchos fondos desde el punto de vista de la estructura jurídica del Estado con la impunidad y con el desgaste institucional que está produciendo este gobierno. Es un desgaste brutal al que está produciendo las instituciones. Pero vuelvo a lanzar el mensaje de que yo creo que esas instituciones hay focos importantes de peso, de resistencia y de orquestar todo tipo de medidas para que esa impunidad no sea abusiva, ¿no? Traslado la pregunta, ¿se le detendría? Nada más pusiera pie en la frontera. Añado a las tres preguntas que dice que no sé cómo lo dejaron escapar, no sé por qué no lo trajeron de vuelta y estoy seguro que no lo detendrían. Añado una cuarta, no sé quién le mantiene en Bélgica, en su día a día. Nosotros. No sé quién le mantiene. Él vive a cuenta del Estado español. Correcto, pues corta el grifo, pero tampoco. Tampoco. Bien. Tiene un guardaespaldas allí Correcto, que lo paga correcto. la Generalitat y la Generalitat es Estado español. Correcto, bien, pues es absurdo. Estoy pagando la estancia en Bélgica, en Waterloo, en una Bueno, hay mansión. instrumentos empresariales también detrás del nacionalismo Bueno, que también, pero gustosamente están están aportando. económicamente, sí. Traslado la pregunta, ¿se le detendría? Sí, se le detendría. Y de hecho por eso él no ha vuelto todavía. No hay mejor prueba que esa. Él no ha vuelto porque sabe que en el momento en el que ponga el pie en España se le detendrá. A no ser que decida escenificar la A menos detención. que quiera hacerse la víctima y logremos tener un mártir, porque bueno, ya sabemos que él es Jesús de Galilea. Sí. Lo del maletero no quedó muy bien. No. Mientras que Esquerra son un poco los Pero le salió fariseos. bien. Sí. Esquerra son los fariseos porque se han vendido. Y el PSOE de Illa, pues son los legionarios romanos que obedecen a Illa, que es Poncio Pilatos, que obedece al César de Madrid. Sí, más o menos. Entonces, a menos que ahora trayendo la Pascua a la política se quiera hacer el mártir y quiera venir para que el pueblo catalán tenga un Mesías, en ese caso sí, se le detendría. Saldría a las pocas horas, estoy seguro de que habría una orden de puesta en libertad, con medidas cautelares, con pérdida de pasaporte, con lo que se quiera. Pero sí, estoy seguro de que se le detendría. Ahora bien, si la pregunta es si va a venir o no, yo creo que no. El último presidente que llegó a España al Lord de Multitudes fue Tarradella y él quiere regresar como él y quiere salir al balcón de la Plaza San Jaime en Barcelona a gritar "Ya soc aquí". No me cabe duda. O sea, el correlato es ese. Un presidente que ha estado exiliado durante 40 años y que vuelve, el Lord de Multitudes, a salir al balcón del Palacio de la Generalidad a hacerse presente y a escenificar la vuelta de Cataluña, porque son un poco como el Rey Sol, ellos son el Estado. El contrapunto o el correlato es Puigdemont, y Puigdemont quiere ser el nuevo Tarradellas, porque a partir de ese día, a partir de ese ya shock aquí, se construyó todo lo que estamos sufriendo hoy, y él quiere una vuelta de tuerca nueva. Bueno. Entonces estoy seguro de que no vendrá, pero sí de que en caso de venir se le detendría, como a Rubiales, que por cierto es otro chico de Sánchez. Radio Televisión Española, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional e incluso la Real Federación Española de Fútbol. ¿Se le detendría? Yo estoy bastante de acuerdo contigo, sí. Si no viene es porque no tiene valor para pasar por el mal trago supuestamente de ser detenido y pasarse unos días o unas horas entre rejas. Desde el punto de vista político, podría ser una jugada interesante, inteligente por su parte, poder igualarse por ejemplo, al presidente Companys, que también estuvo preso y estuvo más tiempo que él, o más tiempo que el que supuestamente iba a estar él y tal. Pero yo creo que tampoco tiene valor para eso. Mira, más te digo, si llega al aeropuerto del Prat, sería detenido. Si cruza la frontera a pie, recibido por 10.000 fanáticos de él, no lo detendría. No, probablemente no. No lo detendría. No. Evidentemente, tampoco se detuvo la Marcha Verde. No lo detendría. Sí, todo el comisario de Justicia, que dejará de serlo en las próximas elecciones europeas, citó el derecho prioritario de la Unión Europea en relación con las cuestiones prejudiciales, ojo, y estamos hablando que puede tardar en tener efectos prácticos la proposición de ley de amnistía, hablando del 2027, o sea, largo me lo fiáis, o sea, que vamos, estos temas, en fin, están ahí. A lo mejor el gobierno no está mal a gusto con esa
con ese panorama que se ha Sí, dado? ha cumplido su papel en la investidura, no me han dejado hacer más, Europa manda, yo hago dice lo que todo puedo, voy a hacer, voy a y tirar. los malos son estos comisarios europeos tan Sí, fíjate entrometidos tú, y tal. no veas y tal. Bueno, eso puede ocurrir. Bueno, analizado el tema de Cataluña, vamos con el otro tema. Vamos a ver, España, el gobierno de Pedro Sánchez impulsará el reconocimiento del Estado palestino. Malta presentará este mes la candidatura, aprovechando que preside el Consejo de Seguridad. Bueno, pues vamos a ver cuál es la valoración que hacen nuestros contertulios. Si antes comenzaba por Salustiano, voy a comenzar ahora por José María. ¿Qué le parece esto de que España reconozca al Estado palestino? Mira, pues me parece como poco inoportuno. Inoportuno porque, a ver, yo creo que este tema al gobierno español le queda un poco grande, ¿vale? Si hasta ahora España, con buen criterio, y el resto de gobiernos de nuestro entorno occidentales han dejado un poco este tema en el congelador, en la nevera, convendría seguir en esa posición. Máxime cuando todavía no se han apagado los ecos los salvajísimos atentados terroristas del 7 de octubre y tal. Entonces, es un poco como tomar partido por una parte de los bandos y en esta parte por el bando terrorista, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que, no sé si España, el gobierno español al final lo hará, si está intentando hacerse una foto, si está intentando, no sé, utilizar esto para cuestiones de política interna y tal. Bueno, ya veremos. El caso es que forma parte de una tendencia alarmante desde mi punto de vista, de nuestro presidente, de nuestro gobierno, de ponerse siempre más cerca, no digo del lado, pero casi siempre más cerca de las dictaduras, de los grupos terroristas, de los asesinos en general, antes que de las democracias, ¿no? Iván. ¿Que España va a reconocer a Palestina? ¿Y? ¿A quién le importa? O sea, ¿de verdad tenemos peso en el panorama internacional? Israel, también. ¿Tenemos peso en el panorama internacional como para que a alguien le importe? Yo creo que es intrascendente y, como dice Chema, es un nuevo brindis al sol de Sánchez, que quiere tener a los medios de comunicación entretenidos para que no se hable de Koldo, de las mascarillas o de si de verdad Armengol está implicada en esa trama. Igual que en noviembre, creo que fue el 23 de noviembre, él viajó a Israel para reunirse más con los palestinos que con los israelíes, que estaban sufriendo las secuelas del atentado, en plena negociación de la amnistía, finales de noviembre. Bueno, ahora se hace una nueva tournée por Oriente Próximo, reuniéndose con gente, el que se dice tan progresista, gente tan poco sospechosa de serlo como el príncipe Bin Salman de Arabia Saudí, que, como decía Chema, tiene mucho gusto nuestro presidente a hacerse la foto con personajes de dudosa reputación. Entonces es un nuevo brindis al sol que a nadie importará, que no prosperará, estoy convencido. La última vez que se propuso, creo que fue en 2011, tienen que 2/3 de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votar que sí, de 15, tienen que votar unos 10, me parece, 9 estaban en contra. Aún así, Estados Unidos anunció de que iba a presentar su veto. Si el Consejo de Seguridad lo aprueba, pasa a la Asamblea General y vuelve al Consejo de Seguridad para que lo apruebe. En este caso, yo creo que Estados Unidos se está mostrando bastante cercano a Israel. Todavía ayer, antes de ayer, se vendió un nuevo paquete de 18.000 millones de euros de armamento al Estado israelí. Igual que ejerció su veto en el Consejo de Seguridad cuando se pidió reiteradamente, hace unas semanas, un alto el fuego, estoy seguro de que en este caso, que va a mayores, que ya no es un alto el fuego, es un reconocimiento estatal, volverá a ejercer su veto. Sebastián. Totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Iván y José María. Yo, por sacar un poco, no reincidir en los conceptos que ellos han apuntado, yo iría un poco más a la parte geopolítica. Quiero decir, este reconocimiento sería un brindis al sol si se produjera, que no se va a producir, pero en caso de que esa postura política, que a nivel estatal España la envolvamos en el pañuelo palestino, que queda muy bonito en las fotos y en las manifestaciones, yo hablaría de que aquí, vamos a ver, el concepto es, lo que está ocurriendo no es un conflicto entre Palestina e Israel, es un conflicto entre el mundo árabe y Israel. O sea, quiero decir, el concepto Palestina como Estado, yo creo que se citó la primera vez el Estado-nación, una posibilidad de una nación palestina en 1964. O sea, es una ubicación geográfica Palestina, porque ni siquiera se identifica en un momento dado, hay algunos
historiadores que incluso los filisteos, ¿no? Hablan ya que esa zona y tal, ya en aquel momento. No, pero Palestina como tal, como nación, no existe o no ha existido desde el punto de vista oficial o de alguna forma como arma político-ideológica hasta años 60 en adelante. Aquí hay un conflicto clarísimo, lo que es el mundo árabe, la órbita geopolítica árabe y una situación, en este caso, de una sociedad muy pequeñita. Estamos hablando de 20.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí. Creo que traje por aquí los datos. O sea, Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Sí. Y el mundo árabe, sobre todo, son 22 estados y 12 millones de kilómetros cuadrados. Con teocracias que no contemplan para nada lo que es un sistema democrático, ¿no? Entonces, esta es la esencia del problema y donde realmente tiene una complejidad enorme salir de este embrollo, máxime cuando esta actuación, o sea, el atentado de, nunca me acuerdo de la fecha exacta, 11 de septiembre o 7 de septiembre fue. 11. El 11 de septiembre fue. ¿Fue también un 11 de septiembre? Sí. Coincidió, fíjate, yo no sé por qué me voy a un 7. La primera pregunta que hice yo aquí en un debate que vino es ¿a quién beneficia esto? O sea, ¿por qué se ha activado de pronto esto? Sí. Ese es el análisis geopolítico que hay que hacer. ¿Quién ha movido esto? ¿Por qué interesa ahora remover el tablero, ¿no? Entonces esa es la búsqueda que hay que hacer y las razones para el reconocimiento no de un Estado palestino como tal serían enormemente dificultosas. ¿Qué Estado? ¿Quién va a ser la autoridad de ese Estado? ¿Gaza qué es? No tiene nada que ver con Cisjordania ahora mismo. O sea, ¿qué estructura hay ahí? ¿A quién se le da la estructura de Estado? ¿Quiénes son los que comandarían ahí una posibilidad de tener una mínima arquitectura institucional que pueda entender que la seguridad en la zona pueda blindarse? Pues es que es prácticamente una entelequia. Entonces, aquí estamos tratando de resolver desde un punto de vista de postureo, yo le llamo puro postureo occidental, ¿no? Con el pañuelito y todas estas cosas, temas muy complejos, auténticas sangrías humanas que vienen de muy lejos y que pueden caer en una dinámica de análisis político de Madrid-Barcelona. O sea, yo estoy con los palestinos, soy bueno, y estoy con Israel, soy malo, o al revés. Esto es absurdo. O sea, quiero decir que aquí la geopolítica manda y bien, España, como decía Iván, pues está escenificando una posición que es lamentable en este aspecto y además con unos posicionamientos muy claros de acercamiento no solo a personas, sino a regímenes absolutamente brutales, ¿no? Con los derechos más elementales. Entonces, bueno, yo creo que la posición de España tiene un efecto mínimo, tendrá un efecto mínimo a nivel de derecho internacional puro y duro, y la parte de estructura de Estado, que no debemos de olvidar que en el 47, ¿no? En noviembre del 47, cuando se aprobó la creación del Estado judío, pero había un Estado árabe que también se podía conformar. ¿Quiénes fueron los que actuaron en contra de todo? Los árabes. Los primeros que han hecho con los palestinos, entre comillas, con las personas que vivían en la zona que podía conformar un Estado árabe en aquel momento. Nunca les dieron ninguna posibilidad en sus territorios cuando se fueron. Campos de refugiados. No quieren saber nada. Egipto tiene la frontera en Rafah absolutamente blindada. O sea, o sea, quiero decir que esta es una situación que hay que ser consciente. ¿Líbano? ¿Qué es Líbano? ¿Quién está moviendo el Líbano? ¿Quién está moviendo los hutís? ¿Los prosis? ¿Quién está moviendo todo eso? Pues esto es el análisis que hay que hacer. Y meterse de pronto a darse paseos por allí, en plan líder occidental y tal, vuelvo a repetir que es puro postureo y, bueno, bien, es una posición que queda muy bien en las noticias, ¿no? Es decir, bueno, buscamos el reconocimiento del Estado palestino. Como dice Iván, tendrá la trascendencia mínima desde el punto de vista geopolítico, creo yo. Correcto. Excepto para nosotros. Excepto para nosotros. No, para nosotros no, claro. Que nos va a poner en el foco de las críticas del resto de países de nuestro entorno que no opinan como nosotros, empezando por Estados Unidos, que es el gran garante de la protección de Israel, y que no les va a gustar nada, porque en cuestiones de política internacional, el resto de países de nuestro entorno, véase nuestro entorno OTAN, son partidos serios y fiables con políticas de Estado. No dan bandazos cada 2 por 3. Cada 2 por 3. Entonces, no tendrá trascendencia política, excepto para nosotros. Excepto para nuestra propia sociedad. Sí. Pregunto, José María, ¿jamás sigue teniendo rehenes israelitas? Sí, creo que tiene todavía 40. 40. 40. Sí. ¿Jamás? 136.
136. 136. Ah, pero entonces lo que se proponía era una la especie ley de... No, los intercambios y tal. Ah, no, hay vale, 136. vale. Yo, O sea, entonces- todavía tiene secuestrados Sí, a sí, sí. 136. 136. Sí. Es que había una iniciativa supuesta de intercambio de 40 de ellos. Eso se manejó con un Vale, alto al fuego vale. previo Sí. y después unos intercambios de unas cantidades. Esto, Claro. vamos a ver, Sí. en los conflictos que yo conozco, las comisiones de intercambio es un instrumento que se monitoriza. O sea, quiero decir, y la acción diplomática va por ahí. Llega un momento ya, cuando estás en un carajal de este nivel, tienes que buscar, pues eso, mínimos. Entonces Ya. buscaban, claro, y después la compensación era 40 y tantos, pero... Por 700. 700 y pico. de los- Como siempre ha sido, ¿eh? ¿Acordaros del soldado? sí, aquel sí, el soldado famoso? Gilad Creo- Shalit. Creo que fueron casi 1000. Casi 1000, sí. Entonces Que, hay 130. De hecho, nos da un buen indicador de cómo es Hamas, porque cuando tú secuestras rehenes Sí. es para negociar, Sí. negociar con vidas humanas. Sí. Es Y lo yo más creo que aquello deleznable que fue hay. un mal precedente por El parte de Israel, instrumento de guerra que está utilizando Hamas, aparte de los atentados estos que ha hecho absolutamente brutales, es la población civil. Sí, claro. No olvidemos, es la Su población propia civil. población. La suya, ¿Qué claro. más Propia da? Es población. la carne de cañón. ¿Os acordáis cuando Saddam Hussein situaba teóricamente dónde iba a bordear Estados Unidos? No, es que los escudos humanos y tal. No, esto no son escudos humanos. Esto siempre- es 1 millón y pico de personas colocados ahí que tendrán absoluta, vamos, es una situación terrorífica, pero que están siendo utilizados precisamente por los cabecillas de Hamas. Bueno, ¿cuántos años han tenido para organizar esa infraestructura en la Franja de Gaza? Con la retirada y con el falta de Yo control. siempre me Eso acuerdo lo de que han engrasado. la frase de Golda Meir, Sí. cuando dijo que el conflicto entre Israel y Palestina se acabaría cuando los palestinos amasen más a sus hijos de lo que odiaban a los hijos de los israelíes. Israelíes. Y es un muy buen indicador a día de hoy de ver cómo Hamas está actuando, de lo que es en verdad aquella zona del mundo. ¿Israel pierde el relato mediático? ¿Cómo? Perdón. ¿Israel pierde el relato mediático? Yo creo que pierde el relato mediático por hartazgo, por hastío de buena parte de los medios de comunicación occidentales, mientras que otros medios, véase medios de izquierdas, continúan dando la matraca con el tema. Te reformulo la con el pregunta. tema. ¿O a Israel le da igual perder el relato mediático? Es como, me da igual. Estoy haciendo lo mío, estoy haciendo esto y me da igual. Me da igual lo que publique el mundo entero. Hombre, es que tenemos que tener en cuenta que Israel es un Estado cuya supervivencia está cuestionada por todos sus vecinos. Entonces le tiene que dar igual el relato, especialmente de todos sus vecinos. Ayer se criticaba que había prohibido Al Jazeera en Israel, normal. Es que es una cadena de televisión, son unos medios de comunicación que abogan por la destrucción de ese Estado y la expulsión al mar de los israelíes. Entonces, normal que esté prohibido Al Jazeera. Debería haber, vamos, desde mi punto de vista, bastante tolerantes fueron que no la prohibieron hace años o décadas. Porque es Como se prohibió aquí Russian Today. como se prohibió aquí Russia Today, por Russia ejemplo. Today, efectivamente. Entonces, los medios de comunicación, manejados por determinados vectores de pensamiento y bien insuflados de dinero público y en las tiranías del Golfo Pérsico sobra dinero, acaban haciéndonos creer en Occidente determinados mensajes. Esto es como cuando la Unión Soviética manejaba un montón de movimientos que parecían menores e inofensivos en Occidente, movimientos, por ejemplo, antiarmas nucleares, Sí, movimientos ecologistas, movimientos pacifistas, que estaban sufragados por la Unión Soviética para crear un mínimo caldo de cultivo en algunos temas que de vez en cuando estuviera, no del lado soviético, pero sí a lo mejor contra Occidente en algunos casos. Lo establecido. Salustiano, ¿a Israel le da igual perder el relato mediático? El Estado de Israel es un Estado en modo supervivencia. Entonces, esa es la... Quiero decir, sí. perdón, que estoy interrumpiéndole toda la noche. No, hombre. Quiero decir, por ejemplo, con el ataque a estos cooperantes de la organización humanitaria que llevan la comida, lo han despachado diciendo nos equivocamos, fue un error de objetivo y ya está, es la guerra. Es lo que está diciendo Iván ahora mismo de cómo las noticias... Yo tengo la costumbre, es un poco costoso, de ver este tipo de noticias así importantes en muchos medios distintos, ¿no? Y te das cuenta lo que es la televisión española, lo que es en la televisión francesa, lo que es la BBC, lo que es Estados Unidos, muchas cadenas y tal. Entonces, aquí ha salido como pie de noticia siempre, parece que la actitud de Netanyahu es
esto es una situación de guerra, oye, y hay cosas, ¿no? O sea, que es una cosa, una displicencia, ¿no? Es decir, queda muy mal en ese relato. Sin embargo, yo he visto en la BBC y en Francia y en Alemania y en Estados Unidos que sale la imagen del jefe de las Fuerzas Armadas israelíes llevándose la mano al pecho y pidiendo disculpas. Es muy distinto. Ahí estamos hablando de lo que dice Iván, ¿no? Del relato. Está pidiendo disculpas, ha sido un error. Y se lleva la mano al pecho, que jamás son muy parcos en la expresión en la militar, ¿no? Hablan muy técnicamente los mandos israelíes, los portavoces, son muy, muy parcos. Sin embargo, en este caso hay como una asunción clara, teatralizada también, porque evidentemente alguien ha metido la pata, ¿no? O sea, quiero decir, ahí la identificación de los vehículos era clara, la llevaban bastante visible, habían pedido permiso para cobertura de seguridad al itinerario que iban a recorrer, y parece ser que un dron de estos vigilantes identificó y se ordenó el disparo directamente. Ha sido tremendo, claro. Sacar de un relato mediático negativo esta situación es complicado para quien la ha provocado, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahí depende, es muy importante lo que consumimos a nivel de información y de la... se le llaman las fake o las no fake, pero lo que es la forma de llevar a efecto. Yo recuerdo, sin contar un poco la batalleta, recuerdo que en Bosnia, cuando estábamos allí en la guerra y en la posguerra y después en las intervenciones de OTAN, la diferencia que había en cómo llegaban las noticias aquí, ¿no? Y te das cuenta de qué situaciones se llevaban a un extremo tremendo, de que poco más o menos parecía que corríamos un peligro inminente, y después la realidad era simplemente que Naciones Unidas estaba de interposición y era complicado manejar eso. Entonces, eso es un manejo de relato. Yo creo que Israel, y yendo al origen de tu pregunta, yo creo que Israel como Estado es un Estado hecho a esta situación, en toda su connotación como nación, ¿no? Entonces, en la propia sociedad israelí, con toda la diversidad que tiene en su estructura sociológica, pero yo creo que hay ahora mismo un objetivo que es absolutamente prioritario, que es acabar con Hamás. Entonces, esto, cueste lo que cueste, alguien en un debate que estuvimos aquí decía, hombre, es que llamar cirugía, ¿no? Cirugía, el combate urbano, llamarlo microcirugía, que era un poco así como extraño, ¿no? Desde un punto de vista civil, entenderlo civilmente, pero lo va a hacer. De hecho, lo está haciendo. Esta última actuación en este hospital que ha prácticamente absolutamente, han caído más de 300 líderes de Hamás. De hecho, por eso está durando tanto el conflicto, porque claro, está claro que Israel tiene un arsenal como para borrar Gaza de la noche a la mañana del mapa. El problema de Rafa, estamos hablando del 1,5 millones de personas que están metidas en medio. Exacto, el conflicto está durando 6 meses por esa meticulosidad de tratar de minimizar las bajas, ya no solo las propias, sino las ajenas, que es algo que no se hizo, yo creo, en ningún conflicto. No tratar de minimizar las bajas ajenas. Sí. Bueno, vamos con el tercer y último tema muy rápidamente, porque ahí, nos perdona, el derecho internacional avala que el que sitúa al civil es el responsable, no el que bombardea. El que muy importante eso. Efectivamente. Perdona, No, por Dios. El tercer tema es los pinganillos. Los centralitos se llevan 2 pinganillos con los cuales sus señorías pues, pueden expresarse en la lengua de sus distintas comunidades autónomas. Los vascos pueden hablar en vasco, los catalanes en catalán, los gallegos en gallego, así. Vale, se traducen a español para que todos los demás los puedan entender. Es decir, si hablo en catalán, se traduce al español para que el vasco, pueda entender lo que está diciendo. Cuando le toca hablar al vasco, el vasco habla en euskera para que se traduzca a español, para que el catalán... Bien, correcto. Cuesta 17 millones de euros. Publica el diario La Razón que con este dinero se construye un colegio, un instituto y un centro de salud. Bueno, pues sin ir más lejos... si ustedes viven en Oviedo o en Gijón, ya no digo nada en Gijón con esto del Vial de Jove y todo esto, pero si viven en Oviedo, pues ¿qué barrio de Oviedo no quiere un colegio, un instituto y un centro de salud? Serían muchísimos. Bueno, habrá quien diga, esto es demagogia, ¿más se paga un futbolista? Bueno, también lo genera. Lo que generan los pinganillos todavía no lo sé. Esto es, comienzo por Iván, esto es, no sé, el sumum del estado... absurdo de las cosas. Total y absolutamente, pero también es algo que nos representa mucho. Me voy a contar 2 anécdotas. Este verano, delante de la Catedral Vieja de Coimbra, yo y mi pareja estábamos tomando una cerveza bajo un sol de justicia, y al lado había una pareja, hablando en castellano,
que en cuanto detectaron que nosotros hablábamos castellano, Sí. se pasaron al vasco. Ah, Este invierno, estas navidades, volviendo en Eslovaquia, en un tren en Eslovaquia, había una pareja hablando en castellano, que cuando detectaron que nosotros hablábamos castellano, se pasaron al catalán. Entonces, yo no sé qué espurios motivos nos llevan a no querer utilizar la lengua de todos, que es la que nos vertebra. O sea, que es una lengua que hablan ya más de 600 millones Sí, de sí. personas. Sí, sí. Es una lengua que habla ya más del 40% de los ciudadanos de Estados Unidos. Sí, Que sí. Sarkozy hace unos años le decía a Zapatero, si hubiera 80 millones de francoparlantes en Estados Unidos, yo estaría en Estados Unidos todas las semanas. sí. O sea, ¿qué necesidad tenemos de andar mirándonos el ombligo continuamente, de tener un gasto, un despilfarro que es totalmente inasumible cuando tenemos pues, tantas cosas pendientes que hacer en tema de infraestructuras, de políticas sociales, de envejecimiento de la población, de políticas de natalidad? Sí. O sea, cuando tenemos tantos agujeros en los que inyectar ese dinero, ¿por qué nos empeñamos en utilizar bueno, pues estos subterfugios para tratar de no entendernos? O sea, de no entendernos entre nosotros. Sí. Sobre todo porque luego vemos que los políticos cuando suben a la tribuna de oradores, excepto Miriam Nogueras de Sí, Junts, sí. todos hablan en castellano Sí. porque saben que tienen más repercusión en los medios de comunicación. Así es. Porque saben que en las provincias vascas, cualquiera que vaya, excepto algunas zonas de Guipúzcoa, no habla euskera ni el 1% de la población. Muy poca gente. Hay una canción que dice que se habla castellano en Euskal Herria más que en Andalucía. Coño, es que es verdad. Es que hay pueblos de Córdoba, de Jaén, donde no entiendes a la gente por el ceceo, por el Sí, seseo y por sí, el sí, acento sí, que sí, tienen. Mientras que en Vizcaya, en Álava o en Guipúzcoa se los entiende entiendes perfectamente. perfectamente. Entonces, es una cuestión que yo no entiendo ni entenderé jamás, porque si nos ponemos a este ridículo, a este omblierismo tan sumamente inútil, bueno, yo quiero un traductor de Pisueto, por ejemplo, Por ejemplo. o de aranés, También puede ser, que también es una lengua reconocida, sin duda. o de mirandés, que se habla en la raya con Portugal, Sí. entre Portugal y Sí. Extremadura. Entonces, bueno, es un sinsentido que no se entiende y ya digo, en el siglo XXI, cuando todos tenemos abiertas las puertas internacionales, cuando viajamos, nos movemos por el mundo, los ciudadanos de todo el mundo son más cosmopolitas que nunca. Nos esforzamos en hablar idiomas. Yo, por ejemplo, cuando voy a visitar algún país, aunque sea Hungría, aunque sea algún país raro, donde se habla un idioma realmente raro, me esfuerzo en aprenderme media docena o una docena de frases de cortesía. Los rudimentos. Y luego en el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos, ni siquiera ahí, que es donde está representada la soberanía nacional, ni siquiera ahí podemos entendernos entre nosotros. Es un absurdo. Tremendo. Una valoración, Salustiano, y una valoración, José María, para acabar el programa, que tenemos que darles una recomendación importante a los espectadores. Estaba en el pacto de investidura este No estaba. numerito y entonces se ha llevado efecto porque era una reivindicación de la propia investidura. Los contratos estos son 17 millones de euros, sumando los 15 millones de euros de adjudicaciones, más los equipamientos de salas y tal, porque después los diputados se han colocado 2 pantallas grandes dentro del salón de plenos para que puedan ver la traducción debajo, porque hay algunos que no ponen el pinganillo, no se lo van a poner. Vox, por ejemplo, escenificó eso para mí perfectamente, ¿no? Ahí tienes los pinganillos y te quedas con ellos. Bueno, esto hay que analizarlo desde un punto de vista político. Las lenguas dividen y se utilizan como instrumento de división, punto y final. El chivo expiatorio de antes. Está El clarísimo, es una instrumento. centrifugación del Estado por un Estado de las autonomías que no ha sido capaz de crear un instrumento sólido de contención a estas cosas. Entonces esto tarde o temprano tendremos que hacerle frente. Este es un Miura que está ahí y la lengua es el instrumento básico. 17 millones de euros para el Congreso. Bueno, es una cantidad que tú comparas, haciendo eso la demagogia barata que dice, ¿no? Colegios, sanidad por cañones y tal. Siempre se puede utilizar ese argumento. El informe del Bable y el Leonaviego eran 200 millones Eran de 200 euros y pico millones, el sí. primer año. Sí.
el primer año en Asturias. O sea, ojo, es que estamos hablando, no es lo que se gasta en el Congreso, es lo que se está gastando en los estados de autonomías con el instrumento, con el euskera se está haciendo auténticas maravillas para conseguir que realmente se llegue y no llega, como bien dice Iván, a un tanto por ciento de Yo población. conozco gente, Sí. conozco matrimonios vascos que jamás han hablado euskera, que como sus niños van a Icastolas y solo les hablan en euskera, han tenido que aprender euskera para hablar con sus hijos. O sea, es que, ¿en qué cabeza cabe? Pero los niños que van a Castola es porque lo decían los padres, ¿eh? Porque ahí tienen la opción, hay varios modelos ahí, Sí, lo sé. y tú puedes decir solo euskera y castellano, y después casi uno Entonces, que prácticamente ¿en el qué euskera ¿alguien es se imagina- optativo, ¿eh? ¿Alguien se imagina que eso pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en cualquier país de Europa, donde, donde por otra parte se hablan tantas lenguas regionales como aquí? El terrorismo que hemos sufrido en España, y con un origen en el País Vasco fundamentalmente, ¿no? por el grupo terrorista ETA, una persona que conocí bastante, experto en este asunto, me decía, dice, Salustiano, esto es clarísimo, en España, en los centros educativos del País Vasco, están las icastolas, en el sur de Francia está la marsellesa y el retrato del presidente de la República allí, y esto se canta por las mañanas todos los días con la bandera de la nación. Ojo. Aquí. Entonces, decía, ¿por qué no ha enganchado en el País Vasco francés los grupos y Parretarrá, que era uno de ellos que intentó y tal? Porque los fumigaba la propia estructura sociológica del sistema educativo francés. Ojo, en ese sentido. Eso es así, pero yo este verano, volviendo de Nantes... Sí, depende de la población. Sí, en estas poblaciones, Josegord, bueno, yo no sé francés, no sé cómo se pronuncia y tal, eran todo icurriñas en las ventanas, ¿eh? Eran todo icurriñas. Sí, las Estaban más cercanas a España. Sí, estaban en fiestas y eran todo icurriñas. Bueno, por pero las es que hay ventanas mucho y ciudadano vasco ahí. Bien, ¿eh? Pero hay mucho vasco viviendo allí. Es que las icurriñas las ves en Cantabria también. No digo que no, eso, pero bueno, eso. quizás a lo mejor Francia ya fue más fiero León que lo pinta. No, porque yo creo que es una minoría que se visibiliza, Sí. que se visibiliza, mientras que hay una mayoría silente que no vemos. Puede ser. De hecho, en los pueblos catalanes, con el tema de la bandera y tal, ocurre exactamente lo mismo. Exacto. En pueblos que después sacan pocos votos, sin el- embargo, el- está inundado de banderas. Está El tapizado. pueblo donde el otro día Puigdemont anunció que se presentaría, que me parece que se llama Elna, que está a pocos kilómetros de la frontera, que eligieron ese porque es por donde entraron las urnas, que por cierto, el servicio de aduanas español sabía que iban a entrar las urnas porque tenía hasta los albaranes. Las dejaron entrar. Bien. No las metieron, pero las dejaron entrar. Bien. Total, es un pueblo de la Cataluña del Norte, como dicen ellos, donde desde el año 2014 creo que era, en las elecciones nacionales, todos los diputados que han salido de esa circunscripción son de RN, es decir, de Marine Le Pen. Ah, mira. Mira vos. Bueno. Acabo con la valoración de José María. Esto de los 17 millones para los pinganillos. Muy rápido porque me apremian ya el tiempo. ¿Qué voy a decir yo que no hayáis dicho vosotros? Un disparate, una estupidez, un sinsentido, nada. Y luego habrá que ver si, me atrevo a pensar, si alguien intermediario o relacionado con ese negocio no se lleva algo también. Mira, esto, y ya con esto finalizamos, gracias, ya con esto finalizamos, esto me recuerda, en su día trabajé con una chica española, pero nacida en Uruguay, pero con nacionalidad española. El primer día que trabajó aquí fue a ver una suelta de buitres en la zona de Priáñez. El segundo día fue a ver una visita que realizaban las autoridades al cercado de Pacaitola. Y el tercer día tuvo que cubrir aquellas ardillas del campo San Francisco que llegaban hasta Hipercor Salesas. Y el tercer día le dije, ¿qué tal? Y me dijo, muy bien. Primero los pajaritos, después los ositos y luego las ardillitas. Acá hay plata para todo. Así me dijo, acá hay plata para todo. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a Lustiano, Gracias. muchísimas gracias Iván, muchísimas gracias José María por hacer el doblete en este caso. Antes de irnos, una recomendación. El domingo 7 a las 6 de la tarde, en esta casa les invitamos a ver una película de cine que es West Side Story. Bueno, que es una grandísima película, quizás algunos de ustedes ya la hayan visto, quizás los más jóvenes no, con lo cual es un buen momento para ver este musical. ¿Quién sabe muchísimo de esta película? ¿A quién apelamos para que nos diga todo acerca de la misma? Carmen Baragaño, buenas noches. ¿Qué sabemos, qué podemos decir acerca de esta película? Muy buenas noches, Juan. West Side Story es una película ambientada en el barrio neoyorquino del West Side, donde dos bandas luchan por el poder. Por un lado los puertorriqueños y por otro los blancos descendientes de anglosajones. ¿Qué sucede? Que surgirá el amor entre un miembro de cada grupo y esto
aumentará las tensiones entre las dos bandas rivales. Película dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, con música de Leonard Bernstein y letra de Stephen Sondheim. En la parte interpretativa la protagoniza una jovencísima Natalie Wood junto a Richard Beymer, interpretando a la pareja de enamorados. Por otra parte, Rita Moreno con George Chakiris interpretando a los papeles principales de la banda de puertorriqueños y Russ Tamblyn como líder de la banda de los anglosajones. Una película, como se habrán dado cuenta, que está inspirada en la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare. ¿Es este el musical de musicales? ¿Es el musical por antonomasia? Efectivamente, West Side Story es uno de los grandes musicales de todos los tiempos. Se estrenó en 1961 y se convirtió en la película más taquillera de aquel año, recibiendo también muy buenas críticas. Obtuvo 11 nominaciones a los premios Oscar, recibiendo 10 estatuillas doradas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Actor Secundario, solo superada en aquella época por Ben-Hur. La película está basada en el musical homónimo de Broadway y destaca sobre todo por el ritmo de sus números de baile, destacando especialmente entre todos ellos el número de América. Solo fue superada en 1965 por el musical Sonrisas y Lágrimas, pero actualmente sigue siendo considerada por el Instituto Americano de Cinematografía como el segundo mejor musical de la historia. Correcto. Bueno, pues solo nos queda, Carmen, que invites a la gente, recordando día, hora y también la redifusión, a que vean la película West Side Story en esta casa en AC Principado de Televisión. West Side Story la podrán ver en esta casa en ACTV Principado el domingo a las 6 de la tarde. Y ya, como dato curioso, para finalizar, mencionar que uno de los actores que fueron candidatos al papel protagonista, que finalmente interpretó Richard Beymer, fue Robert Redford, y para el papel de María, la protagonista que finalmente interpretó Natalie Wood, se había pensado en un primer momento en Audrey Hepburn. Disfruten el próximo domingo en esta casa de West Side Story. Pues muchísimas gracias, Carmen, como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos el martes, será a las 10 de la noche. Mañana, recuerden, programa de La Caja Negra con Javier Neira, con especial atención a las elecciones vascas y catalanas, que son las próximas que tenemos en el horizonte. Gracias por estar con nosotros, ánimo y adelante. Buenas noches.